Sobre este tema y algunos otros que tenemos en el tintero, doy paso a lo que ustedes están esperando, una mesa con nuestros compañeros, nuestras compañeras analistas de Sin Censura Televisión, que ya están esta noche aquí. Le doy la bienvenida primero que nada a Alina Duarte. Alina, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya aquí listas para hablar sin censura con esta notición de último minuto, que ya se veía venir, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, Alina. También tenemos hoy a Víctor Aramburu. Muchas gracias. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Luis. Hola, Alina. Pues con la noticia recién salida del horno, ¿no? Digo, ya la veíamos venir desde hace varias semanas, como bien anunció el presidente, pero bueno, pues finalmente ahora no se aguantaron ni siquiera pues al domingo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, guardar un poquito las apariencias y pues ya le surgía bajar a Beatriz Paredes. Digo, pues qué mala onda, pero pues bueno, se cumplió finalmente el presagio y lo que todos esperábamos. Lo que todos esperábamos, Manuel Ibarra, lo que todos esperábamos, este pastel, pues como que salió sin royal, aplastadito. Buenas noches. Sí, les faltó ahí la levadura, ¿no? Se les desparramó el pastel, Luis, Alina, doctor, y pues muy triste porque ya me cepillaron a la tía Betty, ¿no? Esa gran mujer. Notes el sarcasmo, no vaya a creer alguien en el chat que sí estoy triste, ¿no? Pero bueno, fue un espectáculo vergonzoso, el cual ahorita vamos a analizar a fondo, estimados. Muchísimas gracias. Y bueno, también en esta noche, Enrique Legorreta, también amigo de esta casa. Primera vez que tengo oportunidad de platicar contigo, Enrique. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Luis Guillermo? Saludos a todos los chicos, Manuel, doctor, Alina, un abrazo. Y pues yo quiero pedirle al presidente López Obrador que me dé los números de la lotería, ¿no? Porque ya ha atinado a todo lo que ha dicho, se ha cumplido al pie de la letra y ahora esperar qué va a decir mañana, porque le dieron la razón al presidente López Obrador y la oposición cada vez más destruida internamente. Ni siquiera cuidaron las formas, Salina, ni siquiera pudieron esperarse a respetar su propio calendario establecido según ellas, a partir de una amplia discusión con sus bases. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos leer lo que está ocurriendo hoy en el frente opositor? Bueno, primero aclarar, ¿no? Que no es que algo, digamos, dos proyectos estén sobre la mesa en condiciones igualitarias, a pesar de que la derecha ha insistido en que pueden disputar la presidencia, pues sabemos que es todo un circo que ha costado seguramente millones de pesos, que para poner a Xochitl Gálvez se inventaron todo un proceso ante la necesidad y la urgencia de que Morena y la Cuarta Transformación, pues la verdad es que innovó, no diría solo en México. Yo he recalcado que esto resulta novedoso hasta donde donde tengo conocimiento en la región también de cómo percibir un proceso y lograr una cierta continuidad o garantizar que el proceso no acabe en un primer sexenio o bajo el liderazgo de una sola persona, sino que haya un tránsito, ¿no? Y eso no lo hemos visto en América Latina. Hemos visto pues continuas reelecciones, que bueno, son situaciones muy específicas que no corresponden al sufragio efectivo, no reelección de México, sino que tienen su propio marco constitucional, legal, etcétera, y la misma población ha respaldado esas reelecciones. Hemos visto también golpes de Estado, hemos visto desestabilizaciones también, y vemos hoy en México que con un año de antelación el presidente López Obrador, sin decir, ¿no? Bueno, más bien diciendo abiertamente que no va a competir por esa reelección, pues trata de establecer un marco mínimo junto con el partido, junto con las llamadas corcholatas, para trabajar en esto de la sucesión. Se garantiza también que quienes no queden en primer lugar tengan un espacio también como coordinadores en la bancada de diputados, de senadores, en el gabinete presidencial. Es decir, hay muchas cosas que logran afianzar que este proceso vaya a dar una continuidad, pero sobre todo se
se establece también mecanismos de transparencia, que cada candidato pues proponga a sus encuestadoras, que no vayan o se sugiere que no vayan a medios de comunicación, lo cual no fue cumplido por todos los candidatos, medios que resultaran opositores a la Cuarta Transformación abiertamente, que el sorteo también para las encuestadoras, que vimos que también generó bastante conflicto a pesar de que también fue transparente, y ahora llegamos a esta etapa final en donde la derecha pues no tiene absolutamente nada más que dinero, ¿no? Que no es menor para todas estas campañas, y se inventa a la par todo este proceso que hemos visto, en donde se hizo un fraude total, que la misma Xóchitl Gálvez cuestionó diciendo que le parecía raras las firmas masivas que se estaban registrando en la plataforma se cayó, la forma en que podías poner firmas era sumamente fácil. De hecho, Alarraqui antier en su programa, porque sabe la gente, la audiencia, que soy bastante masoquista, entonces me gusta ver también lo que dice la derecha, y decían que Morena había infiltrado su padrón para beneficiar a Beatriz y demás cuestiones conspiranoicas. Entonces se inventaron todo un proceso para tratar de legitimar a una Xóchitl Gálvez que fue inflada, que fue inventada, que no corresponde a la realidad ni de las bases panistas, ni mucho menos. Quisieron decir que consultaron a su militancia, se inventaron unos foros horribles donde Beatriz demostró que es un ente político mucho más grande que Xóchitl, con mucho más conocimiento, más allá de que ideológicamente no estemos de acuerdo con Beatriz Paredes, demostró ese talante, ¿no?, que le ha dado el ser senadora, embajadora, presidenta del PRI, mientras Xóchitl, pues hemos visto que pues de vender gelatinas y ponerse huipil y demás, pues no logró llenar, ¿no?, ese espacio que le crearon, que más de 200 entrevistas en 2 semanas, una cuestión asquerosa, ¿no?, de cómo se creó esto, y nos quisieron convencer de que era un proceso democrático. No lo lograron, plancharon el proceso. Beatriz no sale en este anuncio, Beatriz no está convencida, entonces yo no sé a quién quieren engañar, porque no creo ni siquiera que sus bases estén contentas con este proceso en donde demostraron, insisto, en que Xóchitl no está a la altura ni de la derecha ni de nada, ¿no?, que ni siquiera podría ganar la Ciudad de México, pero insisten en que es su candidata. Entonces la oligarquía ya decidió, ya se planchó este acuerdo de los grandes sectores empresariales, de las grandes derechas, y era algo que ya esperábamos, no es nada novedoso, más bien pues ahí le tocará a su militancia decidir hasta dónde acompaña o a dónde no el proceso, y a lo que le toca la cuarta transformación y los medios independientes es también mostrar qué significa esta batalla ideológica, política. No solo es un machote, y con eso cierro, un mote de izquierdas y derechas, son proyectos de nación totalmente distintos, uno construido incluso con foros, consultas que estuvieron en más de 300 distritos en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Argentina, y por otro lado Ángel Gurría, ¿no?, líder del Fobaproa, vemos incluso ahí a Silvano Aureoles para el campo, a un prófugo de la justicia como cabeza de vaca. Entonces ese es el trasfondo realmente de lo que ofrecen estos proyectos, más allá de la títere en cuestión que es Xóchitl Gálvez. Aquí hay que remarcarlo con muchísima claridad, estimado Víctor. Hoy pues prácticamente estamos asistiendo a un hecho histórico. Después de 100 años, prácticamente 100 años de existencia, por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional, el partido hegemónico durante casi 80 años en nuestro país, el partidazo de la dictadura perfecta, no tendrá un candidato presidencial propio. Sí, pues efectivamente estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI, que bueno, pues durante mucho tiempo se estuvo vaticinando, ¿no? Si finalmente iba a desaparecer o no iba a desaparecer. Recuerdo que ahorita que estábamos comentando con las analogías históricas, pues en 1982, cuando llegan los llamados bárbaros del norte al PAN y se adueñan del partido, pues entran en una fuerte crisis y no presentan candidato presidencial, hay riesgos de escisión. Y bueno, pues el único candidato presidencial en ese entonces fue López Portillo, quien, eso fue, perdón, en 1976. 76, así es, efectivamente. Y pues él dijo, ¿no?, que había sido el último presidente de la revolución. Después, justamente ya en 1982, cuando impone de dedazo a Miguel de la Madrid, pues comienza a adoptarse el PRI, ¿no?, a mimetizarse con el PAN,
todavía no tanto en el sexenio de Miguel de la Madrid, pero sí ya de lleno en 1988, ¿no? Con Carlos Salinas. Bueno, pues hay que recordar que a Fernández de Ceballos le decían la ardilla, ¿no? Porque se la vivía en los pinos, y pues más bien, de hecho, las iniciativas de ley que le interesaban a Carlos Salinas, pues pasaban vía Fernández de Ceballos. Y pues fue una decadencia poco a poco en la cual los dos partidos simularon ser oposición entre ellos, a lo mejor sí en cosas nimias, ¿no? En el margen, pero digamos que pues las políticas pues neoliberales, los programas focalizados, como era el caso de Progreso, Oportunidades, Prospera, que nada más le cambiaban el nombre, el Procampo, que luego era Proagro, ¿no? Que se mantuvo, pues en realidad era lo mismo, ¿no? La misma gente, en realidad, el núcleo duro de tecnócratas, salidos muchos de ellos del ITAM, pues como Carstens, Aspe, Gil Díaz, todos eran la misma camada, ¿no? La misma camarilla, pues que en realidad era la que tomaba decisiones. Ahorita mencionaba Alina a José Ángel Gurría, que es también de ese mismo grupo. Sí, a veces tenía sus pleitos entre ellos, como siempre sucede en las mafias, pero pues el acuerdo en general pues se mantuvo, y eso fue haciendo que poco a poco pues el PRI se fuera degradando, perdiendo su nacionalismo revolucionario, ¿no? Justamente pues fue la razón de su creación, y pues ahora lo que estamos asistiendo pues es al acta de defunción del PRI, que seguramente va a tener como fecha el 30 de agosto de 2023, casi duró, bueno, ahora sí que no hay mal que dure 100 años, pero en sí la decadencia del PRI pues fue durante los últimos 40 años, y digamos que ya Alito, como buen mafioso, pues le dio el tiro de gracia. Es muy sintomático que justamente no haya estado Beatriz Paredes, aunque también, bueno, pues Beatriz Paredes tiene muy buena mercadotecnia en el sentido, pues de ser de las primeras gobernadoras mujer. No fue la primera, pero fue de las primeras. Vamos, en la forma en la cual se vestía, haciendo como cierta rememoranza al nacionalismo revolucionario, pero en los hechos, pues la señora siempre se cuadró. O sea, si recordamos, pues con Carlos Salinas se cuadraba, sabía sobrevivir. En tiempos de Felipe Calderón le aprobaba todas sus, pues a nivel de las entidades federativas, las legislaciones, que por cierto se echó una para atrás en Aguascalientes, pues iban muy de la mano, ¿no? Antiderechos, por mucho que la señora pues tuviera esta pinta o supuesto discurso progresista, en los hechos no lo era. O sea, es una superviviente, pero es una superviviente dentro del PRI porque siempre se supo cuadrar, y seguramente esta no va a ser la ocasión, ¿eh? Yo veo difícil que vaya a haber algún tipo de rebelión, ¿no? Por parte de Beatriz Paredes, pero pues hay que ver, ¿no? Si es que les queda algo de dignidad, y pues queda la incógnita. ¿Quién será el sapo dentro de los oligarcas que le pasa esta información al presidente López Obrador, por una parte, y la otra, pues es si todavía van a hacer su ridículo el domingo, y a qué era lo que en realidad le tenían miedo? Pero pues finalmente todos los presagios pues se cumplieron. Pues no nos va a quedar nada pues más que divertirnos, ¿no? Porque esto apenas empieza. Seguramente los shows de Xóchitl Gálvez, y también eso me llama bastante la atención, porque pues sí, a lo mejor en una de esas Xóchitl Gálvez es más dócil para la oligarquía, pero pues ya vimos que pues es un globo desinflado, que no prende, ¿no? La señora. Y pues seguramente de aquí en adelante todo va a ser decadencia. Vamos, pues sin tantos recursos, sin tanta exposición mediática que tuvo Beatriz Paredes, casi le gana, o si no es que en una de esas le ganaba, si hubieran respetado los propios acuerdos. Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. En una de esas es lo mejor que le puede pasar a Morena para obtener la mayoría calificada en el 2024 y poder hacer los cambios muy necesarios en el Poder Judicial. Esto que plantea Víctor es también una inquietud que tenemos muchos, estimado Manuel. Esta evidencia de pues que la oposición prácticamente no tiene nada con qué competir y tiene incluso que hacerse fraude a sí misma para poder tener alguna posibilidad ante la cuarta transformación, ¿representará algún peligro real en la elección presidencial en 2024? ¿Xóchitl Gálvez tendrá la estatura para enfrentarse a este afán transformador que parece recorrer todo el país? No, realmente yo creo que la clave de lo mal candidata que es Xóchitl fueron estos famosos foros ahí que andaban todos los progres y
los derechosos ahí hermanados diciendo que era una maravilla ver a Beatriz y a Xóchitl intercambiando ideas. La realidad es que Beatriz barrió el piso con Xóchitl, ¿no? Porque, y me duele tener que reconocerlo, pero no hay que perder la objetividad, Beatriz demostró ser una mujer culta, ¿no? Ahí cuando con sus locuras y sus dicharajos, doña Xóchitl empezó a hablar de Elías Canetti, ¿no? Está hablando de un autor húngaro, no sé de quién, en vez del presidente de Cuba, ¿no? Díaz-Canel, pues la propia Beatriz le tuvo que explicar ahí con el conocimiento que le daba el viejo PRI revolucionario, entre comillas, de la situación en Cuba, ¿no? Y la realidad es que en un cara a cara, en un intercambio de ideas, pues Xóchitl no sabe, o sea, no sabe. Ella es de ocurrencias. Pues seguramente a ustedes les tocó, Luis, tú que has sido reportero de La Fuente, te ha tocado interactuar con Xóchitl o personajes como ella, y tú sabes que más allá de un dicharajo, de una ocurrencia, no es una persona que te pueda sostener una idea, ¿no? Que te pueda dar un discurso convincente, ya no digamos dar un discurso emotivo, sino es que sí, épico, como Andrés Manuel, como cuando dio aquel discurso bajo la lluvia, con esa foto que circula ahí en redes sociales, o como aquel discurso cuando pues lo investimos, ¿no? En aquella época los chairos como presidente legítimo, ¿no? O sea, no, bueno, ya no hablemos de eso, hablemos de un discurso convincente. La última oportunidad que tuvo la derecha de tener una política profesional que supiera hacer su trabajo se acaba de esfumar hace cuestión de una hora, donde se certifica ya el acta de función, digamos, del PRI como un partido viable. Primera vez en un siglo que no presentan un candidato a la presidencia. Pasaron de ser un partido hegemónico durante cerca de 80 años a ser una comparsa de su enemigo histórico, el Partido Acción Nacional. Y aquí, mira, nada más ve los rostros, Luis, Alina, Lego, doctor, pues vean los rostros, ¿no? O sea, esos no son los rostros de un equipo, de un partido que se siente ganador. O sea, no estaba Marco Cortés, no estaba ni Chucho Zambrano, no estaba ni Fernando Belaunzarán ahí trepado arriba. O sea, lo dejaron solo, Alito. Obviamente Beatriz, su silencio habla más que 1,000,000 de palabras, ¿no? Está callada, la presionaron, recibió presiones brutales por parte de los oligarcas, de Claudio X, de este señor que está aquí, y pues se cae toda una escalada en medios tradicionales. Aquí nos pueden decir sin censura, no, pues es que transmiten de su casa ahí con pues es mejor transmitir de tu casa con un fondo blanco que salir en programas hegemónicos y salir a decir mentiras, ¿no? Por ahí me dijeron que en un programa de Televisa andaban todos maravillados por estos foros que hicieron Xóchitl y el Junior de la Madrid y Krill y Betty Paredes, y pues ¿de qué sirvieron esos foros? O sea, no fueron capaces de aguantar 72 horas, estamos en tarde de miércoles, no fueron capaces, Luis, de aguantar 72 miserables horas mínimo para terminar con la simulación de que esto había sido un ejercicio libre. O sea, no les importaron las bases del PRI, no les importó la gente que todavía existe, que vota sinceramente por el PRI, no digamos Alito y estos señores, no les importó. O sea, vieron que este fenómeno, este globo Xóchitl no levantó, se desinfló muy rápido, les duró menos de 2 semanas esa efervescencia que tenían. Es que le tiene miedo el presidente, es que le tiene miedo Claudia, es que le tiene miedo a Dan, es que le tiene miedo a... Todo el mundo le tiene miedo a Betty, o sea, todo el mundo, a Xóchitl, a Betty también le tienen miedo, pero cuando Beatriz salió y vieron que seguía la señora como el conejito Energizer, y vieron que la gran ventaja que tenía en las encuestas no cuchareadas era entre 3 o 4 puntos, que yo creo que tú con tu larga experiencia, Luis, y todos los de la mesa sabemos que de 3 a 4 puntos es margen de error, pues ahí se te cae una simulación de que la señora Gálvez pues era un fenómeno. Si Beatriz Paredes le compite a la señora Gálvez de tú a tú, pues no es un fenómeno, la señora Xóchitl. Y por eso tuvieron que bajar a Santiago Krill, que volvió a llorar, pero lo bajaron porque le estaba restando votos. O sea, es una crónica de un fraude anunciado, de un fraude, de una candidata que es un fraude.
y pues ahora sí otra vez, y notas el sarcasmo, pero pues vamos a seguir durante muchos días con una gran tristeza, una gran melancolía, porque se confirma que nos cepillaron y gacho a la tía Beatriz Paredes, estimados. La pregunta también, estimado Enrique, la pregunta también es, ¿qué va a pasar con las bases, si todavía quedan algunas en el PRI? Esas que ven, como bien dice Manuel Ibarra, que una alianza con el enemigo histórico del partido es prácticamente una sinrazón. ¿Crees que haya sublevación priista? ¿Crees que esto signifique pues un éxodo masivo de priistas hacia otros partidos, hacia otros movimientos? Yo creo que sí, y coincido con mis compañeros. En el caso de la pregunta, yo sí veo cómo este grupo de desde arriba para abajo, desde arriba para abajo me refiero a todos los políticos que son parte del PRI, pues van a ver que hay imposición de la parte oligarca que conforma este frente y van a tener que migrar a otros espacios. Yo veo más esa desbandada hacia Movimiento Ciudadano porque para muchos es como ahora el partido de moda, hay que exponerlo de cierta forma de que como son tan tibios, pues todo el mundo se quiere ir de ese lado de la historia política. Y por otro lado, los que están de abajo, pues van a estar con la duda de qué van a pasar, ¿no? Bien lo dice Manuel, hay gente que sigue votando por el PRI porque tienen esa esperanza y son gente que han crecido con la idea de que con el PRI se tuvo estos privilegios que solamente unos cuantos pudieron disfrutar y los de abajo se quedaron solamente viendo. Entonces, yo creo que sí va a haber un golpe en la mesa, no por parte de los liderazgos, sino de las bases, y esas bases son las que son el brazo que le queda al PRI después de 2018, ¿no? Esos pequeños brazos que aún tienen en algunas partes de la República, porque también hay que dejarlo muy en claro. Hay priistas de toda la vida que siguen estando dentro del partido apoyándolo pese a todo, pero yo creo que con esta imposición sí veo una necesidad de análisis por parte de todas las bases para definir qué van a hacer y qué no van a hacer. En el caso de lo que decían hace rato de Alito Moreno, que parecía solo, pues para los que somos medianamente jóvenes, que crecimos durante la época de los años 90, pues hay que recordar que en el 99, el 2000, cuando fue la elección, cómo juzgaron a Zedillo, ¿no? Yo lo sé por los recortes de periódicos y toda esta información que en algún momento se llegó a decir de lo que había ocurrido con este cambio en la elección del 2000, dándole el poder al PAN y el PRI quedándose afuera por primera vez de la presidencia de la República. Pues yo creo que Alito Moreno es un ejemplo claro de lo que es la decadencia de este partido, ¿no? Con Zedillo hasta casi lo linchaban los medios de comunicación, que hoy también están llorando. O sea, si ahorita ustedes revisan redes sociales, los medios de comunicación de siempre, los periodistas de la llamada élite de este medio, de los medios de comunicación, están diciendo que el PRI está simulando, que están en el frente, hay un problema de simulación que en el caso de Morena no les sorprende porque así han estado haciéndolo según ellos, y que en el Frente Amplio hay que analizar lo que se está dando como mensaje a la ciudadanía de que iban a hacer las cosas diferentes y terminaron siendo lo mismo. La imposición de más de 80 años que hacía el PRI con sus candidatos presidenciales, o el famoso dedazo, tanto decían que lo iba a hacer el presidente López Obrador y terminó haciéndole el frente. ¿Con qué? Designando a Xóchitl Gálvez como su aspirante a presidir la candidatura presidencial para el próximo año, y nos queda muy, muy, muy marcado este momento, este hecho de que en el frente no tiene ni pies y cabeza, y que sí, terminaron por dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador de que iban a imponer a Xóchitl Gálvez para que fuera la candidata ciudadana y de abajo, como han querido vender esta idea, porque pues la verdad yo no conozco a alguien que sea de abajo y tenga lo que tiene Xóchitl Gálvez para decir que es una persona, una ciudadana que viene de la lucha desde abajo para poder tener lo que tiene. Así que vamos a ver qué va a suceder en estos días, y como bien lo dice, no lo dice el buen Manuel, que no se aguantaron las ganas de hacer este movimiento, y como diría ese clásico meme de los Simpson, del abuelo Simpson, se les terminó por caer el pantalón y no duraron nada para terminar de decir que son los que son unos simuladores y son unos personajes que terminaron por entregar la candidatura presidencial al empresario que está detrás de todos ellos. Manuel, mi querido Luis.
hablando de simulaciones y hablando de mentiras, hoy ocurrió otro hecho, queridos amigos, Alina, Víctor, Manuel, Enrique, que también hay que registrar y también hay que analizar. Después de algunos meses de parálisis, el INAI volvió a sesionar, pero lo hizo de una manera muy singular. Una comisionada, Julieta del Río, ofreció una conferencia de prensa en la que pues, se dedicó a atacar al presidente López Obrador. Así lo dijo. Se dice que el INAI cuesta millones de pesos al pueblo. Esto es falso. El presupuesto asignado en el año 2022 representa tan solo el 0.01% del gasto total del gobierno. O dicho de otra manera, el INAI cuesta a las y los contribuyentes aproximadamente 69 centavos por mes, es decir, menos que un peso. En realidad, durante los últimos 5 años se han presentado un descenso sistemático de 22.9%. Por solo mencionar, nuestro presupuesto es mucho menor al año 2018. Se dice que los comisionados ganamos más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. Falso. Y además, tanto el salario del presidente así como de cualquier funcionario público se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también la Secretaría de la Función Pública Federal cuenta con un portal donde se encuentra el sueldo del presidente. El sueldo de los comisionados, ustedes lo pueden bajar de la plataforma, aquí están los FDI, aquí están los sueldos, aquí está mi sueldo de ayer, hoy, espero ya no se hayan pagado, y aquí está el sueldo del presidente del portal de la Secretaría de la Función Pública Federal de su propia institución. Nosotros ganamos 25,000 pesos menos que el presidente. También comentarles que Estas declaraciones de la comisionada Julieta del Río llamaron la atención de Sin Censura Televisión. Nos dimos a la tarea de cotejar los dichos de la comisionada y descubrimos pues lo que ya esperábamos descubrir, que son mentira, que la comisionada Julieta del Río pues no gana 25,000 pesos menos que el presidente. Mire, ahí está en la página de transparencia el sueldo neto del presidente de la República, 122,257 pesos. El sueldo de la comisionada es apenas 11,000 pesos menor, sin contar los gastos de representación a los que tiene derecho la comisionada. Y mire nada más, además de esos casi 110,000 pesos que gana mensualmente la comisionada, tiene una corte de cinco personas a su servicio, a su disposición, que ganan más que un secretario de Estado. La mentira en boca de una comisionada responsable de la transparencia es vituperio para el pueblo de México, pero sobre todo es una ofensa para su propio cargo. Querida Alina Duarte, el INAI se defiende de lo que muchos observamos como inoperancia y despilfarro. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que este es el gran tema también de lo que ha pasado durante esta llamada cuarta transformación, que tiene que ver con la evidencia de lo que hacen o no estos organismos autónomos. Hay quienes, por un lado, ¿no? Como el INAI, como el INE, ¿no? Que suena parecido, pero no son lo mismo. Pues hemos visto todo este despilfarro, hemos visto que cuando resulta un tema directamente que compete a la ciudadanía, a la democracia, a las consultas, a recoger los sentimientos y voluntades de la nación, se niegan realmente a participar de esto, pero cuando se trata del despilfarro, de las omisiones, de las colusiones, de los privilegios, pues están en la primera fila junto con la Suprema Corte, junto con el Poder Judicial. Y este es un tema que nos sigue atañendo a toda la ciudadanía, no solamente al periodismo, no solamente a la gente de izquierda, a la gente de derecha, a toda la ciudadanía. Tendríamos que estar pensando en cómo revisamos
digamos, estos organismos, porque la lucha contra la corrupción tendría que hacer una demanda no de la 4T, sino de la ciudadanía en general, de la transparencia, la austeridad republicana dentro de funcionarios cuyo objetivo, su trabajo, su labor tendría que ser el servicio a la nación, a las causas en búsqueda de la justicia, reparación de los daños, y vemos que ganan además cantidades cuantiosas, ominosas, que al final ni siquiera se ve reflejado, dijera yo, estas sumas en sus labores de transparencia, en sus labores de dar servicio a la nación. Entonces, ahí hay varias tareas pendientes que los mecanismos no solo tienen que pasar por ver qué dice el presidente en la mañanera, por pensar qué dicen ciertas autoridades, sino cómo hacemos de estos asuntos una consulta permanente, un debate permanente, pero también cómo luchamos directamente como sociedad desde el periodismo en mostrar esto, pero también accionar y transformar. No solamente hay que ver la vida pasar, yo creo que durante estos años ha habido un récord total de las cosas ominosas de agresiones directamente al pueblo de México, que todavía pasan y pasan los años, los meses, las mañaneras, ¿no? En donde se evidencia esto y al final no pasa nada. Entonces, ahí es una labor también desde lo más básico, no solamente es estar informados e informadas, sino también en cómo se logra destituir eso, cómo presionar a las y los legisladores para que actúen en función de esto, cómo elegimos a nuestros legisladores y legisladoras, cómo elegimos a todos los representantes y las representantes populares. Entonces también ahí hay que asumir que hay parte de esto que nos corresponde, hay otro que le corresponderá ya a quienes asumieron un cargo de representación popular, y hay otro que, bueno, son grandes retos para la siguiente administración del 2024. Entonces ahí hay que repartirnos, ¿no? Todos los deberes, pero sí de repente es a veces desgastante estar viendo cuánto ganan los ministros de la Suprema, que les pagamos lentes 5 veces al año, que les pagamos sus viajes, su gasolina, les pagamos absolutamente todo. Entonces, creo que ahí también tenemos que estar pensando en cómo caminar juntos y juntas hacia esa transformación desde el periodismo, desde la organización, los representantes populares, etcétera, 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 y no dejarle toda la tarea a una persona o solamente ver la vida pasar. Así que ahí hay que seguir poniendo el acento. Evidentemente, el INAI cumple una función que me parece, desde lo personal, absolutamente necesaria, permitir un acceso ordenado, estructurado, instrumentado a la información que se genera en los gobiernos, estimado Víctor, pero también es evidente que una institución con una estructura burocrática tan onerosa, tan excesivamente apegada a una característica cuasi monárquica, con sueldos estratosféricos y condiciones completamente irreales en un país como el nuestro, pues difícilmente logra ser defendible. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, estimado Víctor? Sí, o sea, muchos de estos, efectivamente, o sea, es una función válida la que cumple, vamos, la información que uno puede encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues evidentemente tiene mucha utilidad y vamos, es como de los avances que se han dado, ¿no? Aunque digamos que para los asuntos pues más espinosos, como por ejemplo todo el tema de las condonaciones fiscales que se hacían en los sexenios anteriores, en las amnistías de 2007 y 2013, que no es ninguna casualidad las fechas, pues para eso ahí estaban los límites del INAI, ¿no? Por una parte, aunque el pleno del INAI en su momento decía que el SAT sí debía entregar esa información, pues vamos, los oligarcas, que son los que en realidad se habían favorecidos por estas condonaciones, pues se defendían y lo llevaron hasta la Suprema Corte, y bueno, pues ya solamente hasta que se dio la transición en 2019, pues se liberó esa información, ¿no? Fue un litigio que llevó por ahí la organización Fundar. Y pues muchos de estos órganos, pues más bien la función que tenían era, o que tienen de hecho todavía, al igual que el Poder Judicial, pues es ser un mecanismo todavía de control pues transeccional por parte de una minoría, ¿no? Que ya quedó muy claro
que tanto el PRI como el PAN, pues juntos no llegan ni al 40%, en el mejor de los casos. Hay otras encuestas que dicen pues que ni al 30%, ¿no? Entre los dos, habrá que ver qué es lo que sucede en 2024, pero esa es una manera, pues, de seguir influyendo de manera transeccional en las políticas, ¿no? Y ahora pues ya lo estamos viendo claramente, que es el caso sobre todo del Poder Judicial, pero también del INAI, y en su momento de la Comisión Federal de Competencia, pues de boicotear el proyecto de la Cuarta Transformación. Y una estrategia del presidente López Obrador pues fue dejarlos inoperantes al no proponer a los comisionados, ¿no? Vamos, en el Poder Judicial pues sí era imposible, y en el Banco de México, ¿no? Porque eso sí tienen funciones sustantivas, pero pues el país no se cae, ¿no? O sea, si el INAI si el pleno del INAI no está completo, o si el pleno de la COFESE no está completo, pues ya vimos que en realidad podemos sobrevivir perfectamente. Entonces, pues sí, o sea, y también era un mecanismo de colocación de cuates, ¿no? Pues que simulaban ser querubines, sin intereses, apolíticos, objetivos, imparciales, inmaculados, y pues ya vimos que no es el caso. O sea, muchos acaban siendo diputados del PAN. El caso extremo es la señora esta calderonista María Elena Pérez Jaén, algo así se llama, pues que ahora es una de las más férreas panistas, ¿no? Como diputada. Pues es un mecanismo ahí de colocar cuates. El fulanito Max Kaiser, que fue subsecretario de Responsabilidades administrativas con Felipe Calderón, el cual nunca se enteró nada de lo que sucedía con Genaro García Luna en la Policía Federal y sus achichincles, ni lo que sucedió en la Estela de Luz, ¿no? Ni muchas otras estafas. Pues también quería ser comisionado. Benjamín Gil, otro que también estuvo transeccional, el esposo de Alejandra Sota, que también quiso ser comisionado. Vamos, pues veían ahí justamente pues cómo agarrar un hueso con muy buenas prestaciones, muy buenos salarios, ya ni se digan los contratos que, por ejemplo, también le daban a Xochitl Gálvez, ¿no? Por parte del INAI. Pues era una manera, o sea, de perpetuarse y de mantener privilegios y sueldos, además de seguir influyendo en las políticas públicas. Entonces, pues por eso también se vuelve necesario que en 2024 se logre una mayoría calificada para poder modificar el diseño institucional de estos órganos constitucionales supuestamente autónomos, porque autónomos pues en realidad de la mayoría, ¿no? y del pueblo, pero no así de los intereses sobre todo de la oligarquía, que para lo que sirven. Pues habrá que modificar su diseño y valorar la pertinencia de que se mantengan, porque pues en una de esas pues ve uno la Comisión Federal de Competencia y pues realmente no sirve para nada más que para pagar muy buenos sueldos a la burocracia que tiene ahí, pero fuera de eso, pues más bien para meter amparos y meter controversias. Bueno, amparos ellos no pueden, pero para meter acciones de inconstitucionalidad en contra de las obras de este gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos organismos, estimado Manuel Ibarra? ¿Qué es lo que tenemos que plantear como sociedad de cara pues a esta evidencia? En algunos casos son inútiles y en algunos casos muy caros. Así es, Luis. Por ejemplo, aquí viendo en la gente que nos acompaña en el chat, el consenso de la gente es que son instituciones que nunca vieron nada, ¿no? O sea, curiosamente, todos estos organismos autónomos nos hacían pensar, si les hiciéramos caso, que vivíamos en Suiza, ¿no? O sea, un lugar sin corrupción, los países nórdicos, ya ves que tanto le gusta a la derecha. No vean absolutamente nada, ¿no? Y no sé si recuerdan también, estoy seguro que sí, se van a reír igual que yo ahorita que estaba escuchando sus comentarios. Me acuerdo que trataron ahí 1 o 2 veces de hacer una campañita Yo defiendo al INAI, ¿no? Que tomaron los colores del Yo defiendo al INE y nomás le pusieron ahí poquito color verde y trataron de que fuera su nueva bandera, ¿no? Pues en cuanto se les fue Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y el otro racista Edmundo Jacobo, pues trataron de colgarse, ¿no? Del INAI. Es que no les quedan otras consignas a la derecha, ¿no? Nomás agarrarse de, como dice el doctor Aramburu, de estos huesitos transeccionales, ¿no? Que duraron durante décadas por encima de la ley. Lo que hay que hacer es ya lo indicó el presidente, ya marcó el camino. Hay muchos que tienen, de estos organismos que tienen funciones duplicadas, ¿no? En comunicaciones hay quién sabe cuántos, en acceso a la información hay cosas duplicadas, en impartición de justicia cosas duplicadas.
pues hay que hacer limpia, hay que eliminar. Luego también no tienen presupuestos que tú digas austeros, ¿no? Son presupuestos elevadísimos y vuelvo a una pregunta que me hacía en otro espacio hace unos días, pues cuántas escuelas rurales, cuántas consultorios médicos de primeros auxilios en las comunidades de todo el país se podrían hacer con lo que se les paga a estos señores. O sea, ¿con cuánto haces dos salones rurales humildes en alguna comunidad? $500,000 pesos. O sea, con el sueldo de un año de algunas de estas personas, cambiarás la vida de decenas o de cientos de chicos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué estar pagando esto constantemente? O sea, porque son organismos autónomos. Ah, ok, está bien. ¿Y qué hacen? No, pues acceso a la información. ¿Y qué vieron durante los sexenios pasados? Pues nada, no vieron absolutamente nada. Entonces, pues, ¿qué se debe hacer? Debe analizarse con lupa, para empezar, lo primero que tiene que hacer es fiscalizarlos, ver cuánto despilfarran en cajas de ahorros y choferes y todo lo que sabemos que les encanta, y empezar a recordarles presupuesto. Digo, las campañas en medios corporativos de que ay, la dictadura y nos quieren quitar, eso ya está ahorita. Entonces, pues ya peor no pueden estar las cosas en los medios corporativos, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es vigilarlos, eliminar organismos duplicados, acabar con estas figuras que mencionó el doctor, estos vampiros transeccionales que no pueden dejar de chupar la obra del gobierno, porque no sirven para nada. Y yo aquí me preguntaría, pues, ¿por qué no van a la iniciativa privada, como hemos hecho mucho, a tocar puertas, a demostrar currículums, conocimientos, a hacer pruebas de ingreso, como hacemos muchas personas, muchas mexicanas y mexicanos? Porque no pueden, ¿no? Porque no están capacitados. Pero eso sí, en su burbujita blanca de organismos autónomos, y ahí sí, ahí están, pues parece manda, ¿no? Parece programa social para mantener estos inútiles, ¿no? O sea, pues es que no le veo otra función social a tanto organismo autónomo, ciudadano, con fideicomisos más que eso, ¿no? Pues que tú digas un gran cambio han hecho en nuestro país, pues yo creo son contados, ¿no? Entonces eso sería, hay que ver cuáles se pueden eliminar, quitar duplicación de funciones y, por supuesto, eliminar esos sueldos altísimos. Cerramos esta mesa de 4 fantásticos contigo, Quique. El INAI pues vuelve a estar en el centro del debate y no nos sigue quedando claro si lo necesitamos así como está, o mejor lo deconstruimos y armamos una entidad menos onerosa, más estructurada y sobre todo más útil. Totalmente de acuerdo con mis compañeros, contigo, Luis Guillermo. Es evidente que el tema del INAI va a estar en la mesa por mucho tiempo hasta que suceda lo que quiera la oposición, y mientras eso no sucede y los grupos parlamentarios en las cámaras de diputados siguen discutiendo qué hacer con este organismo, coincido totalmente en el que se necesita hacer una reestructuración a esta entidad dependiente de servicio público, porque sí, el presidente López Obrador ha dicho que es un elefante literal, el más reumático de todos, porque ni ayuda, ni deja ayudar, ni se deja ayudar, y no permite que la ciudadanía tenga acceso realmente a información que requiere para conocer lo que sucede con, en este caso, el gasto público, o con la información que debe de consultarse dentro del INAI. Yo creo que es momento de que se lleve a cabo una refundación, yo diría, de cierta forma. Si no se puede eliminar, por lo menos reestructurarlo de una manera que permita no ser tan caro como ya se ha exhibido en este espacio, de que realmente lo que dicen los consejeros de este instituto no son lo que la realidad dicta. Y entonces la ciudadanía, pues yo me pregunto, ¿cuántos tienen acceso o cuántos saben cómo utilizar la plataforma del INAI? Muchas veces se ha criticado esta situación de que es complicado poder acceder al INAI de cierta forma si no tienes acceso a ciertos conocimientos básicos para tener uso o para hacer uso de esta plataforma. Yo creo que la línea debe de ser, sí, desaparecerlo, porque es un realmente gasto que se hace que no tiene ni pies ni cabeza, pero
como repito, va más allá a una reestructuración, a una refundación, porque se requiere ser transparente, como lo ha dicho el presidente López Obrador, que tener una administración transparente, que todo se conozca y todo se sepa. Él ha tratado de hacerlo durante las conferencias de prensa matutinas, exponiendo los datos, las cifras y todo lo que se pueda presentar en este espacio en las mañanas, pero muchas veces estos órganos lo único que hacen es ir con la contraria de lo que la ciudadanía necesita, y que hoy tenemos claro que con el INAI y con lo que está sucediendo ahí, lo único que están haciendo es cavar su propia tumba, porque están dándole una vez más la razón al presidente de que estos órganos independientes que también hay de otras áreas, por no decirlo el IFT y todos estos órganos independientes, pues están demostrando que sí necesitan cambiarse y que necesitan una reestructuración. ¿Por qué no sucede? Porque los que están dentro de la oposición y los que tienen algún contacto dentro de estos órganos, pues los usan como sus cajas chicas. Hay que también dejarlo así. Ustedes ya lo han dicho, ustedes ya lo han escuchado con mis compañeros, que estos órganos solo sirven para mantener a ciertos personajes, a ciertos intereses metidos en la administración pública, para seguir, diría el dicho, mamando del erario, y así mantenerse dentro de la nómina del gobierno. Así que yo voy más por una refundación, yo voy más por una transformación de directa a estos organismos, y sobre todo que sean más austeros, porque si ya estamos en un momento, ya van a pasar 5 años de que inició este movimiento de transformación, es increíble que ahí aún haya organismos o áreas del sector público que no quieren avanzar al tema de ser más bajos en sus costos, ser más menos costosos para la hacienda pública y sobre todo para los mexicanos. Así que yo voy también más por ese lado de la transformación de estos órganos independientes, mi querido Luis Guillermo. Querido público, querida audiencia de Sin Censura Televisión, hoy, miércoles 30 de agosto, prácticamente nos tocó analizar la realidad en el momento en el que está ocurriendo, y lo pudimos hacer gracias a estos 4 fantásticos comentaristas, analistas que tuvimos hoy. Hace unos minutos, la prácticamente ya candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, publicó un tuit, un mensaje en el que pues se da por aludida de esta encuesta que presentábamos hace algunos minutos, que la designa como la ganadora de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. A lo que sigue dice Xóchitl Gálvez, y bueno, pues ahí habrá que esperar la respuesta de Beatriz Paredes, sin lugar a dudas una mujer con un colmillo político que, mire, cuando camina raya el piso por donde va, que seguramente será una respuesta institucional, pero dura, o quizá no, quizá será una respuesta rupturista, digamos que no le cambie, porque quién sabe que siga. Mientras tanto, mientras esto ocurre, le doy las gracias a mis queridos compañeros. Alina, muchas gracias. Un comentario muy breve y para cerrar. Pues mira, yo creo que ya estamos en esta recta final de la oposición. A mí lo que me preocupa es que no pudieron sostener este proceso de 2 meses, tuvieron que acudir a una imposición porque ya no llegaban directamente a dentro de unos días, al 4 de septiembre. Imagínense lo que va a ser sostener este proceso hasta el 2024. La preocupación para mí es que la imposición de Xóchitl se refleje en los sectores más de ultra, ¿no? O sea, más de ultraderecha, ultraconservadores, que también están generando una apuesta, que han sido incluso más prudentes en avanzar en esta nueva apuesta presidencial. Vemos a un Verástegui que todavía se mantiene en relativa calma, haciendo alianzas con Sandra Cuevas. Yo no dudo que va a estar ahí Lili Telles. Entonces, ese sector de ultraderecha es el que puede pues rebasarlos por la derecha. Eso es lo que puede ocurrir en los próximos meses y generar algo que pueda parecer un poco más democrático y empático con la ciudadanía,
que no realmente formó parte del proceso del Frente Amplio. Así que tendremos que comprometernos a hacer un esfuerzo más didáctico, pedagógico, de tratar de entender qué está pasando y también de ser sumamente críticos en este corte de caja que implica a un año de la próxima elección, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, los retos, ¿no? También para esta nueva administración, que son bastantes, ¿no? En temas de todavía de seguridad, del sector salud, con sus claroscuros, pero hay que hablar de eso para no dejárselo a la derecha. Entonces, por ahí yo me quedaría y pues me despido agradeciendo a todos ustedes y ya saben que me encuentran en todas las redes como Alina Duarte Alina Duarte y en todas nuestras redes en De Raíz-Media. Vayan, suscríbanse a nuestros canales, que también estamos generando una nueva plataforma pues informativa con corte también directamente feminista, combativo, así que ojalá les guste también lo que estamos haciendo en esa trinchera de Raíz-Media. Un abrazo a todos. Gracias, Alina. Pues en la misma dinámica, Víctor Aramburu, estimadísimo, estamos asistiendo en tiempo real al análisis. Prácticamente vamos a tener que andar con pluma y libreta de aquí a 2024. Sí, pues nos tocaron las tortillas todavía calientitas, recién salidas, ¿no? Y esto apenas empieza, o sea, a ver, como tú bien mencionabas hace rato, pues a ver cuál va a ser la reacción de Beatriz Paredes. Yo honestamente no creo que vaya a pasar gran cosa, porque pues, la señora, su historia siempre ha sido cuadrarse. Habrá que ver también, pues de las pocas bases del PRI, pues a ver qué sucede con ese partido, que pues ahora ya más bien, pues es un partido regional, ¿no? De La Laguna, de Coahuila y de Durango, básicamente. A eso quedó reducido el partidazo. Y subsumido pues a lo peor de la oligarquía nacional, que pues hay que decirlo, ellos mismos la crearon, ¿no? Durante el periodo neoliberal, o sea, tampoco no es pues que mucha sorpresa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, subsumido al PAN, y bueno, pues que digo, ya quedará a ver la decadencia y pues todo el show que va a hacer la campaña con esta señora disfrazada de botarga, ¿no? Y seguramente van a ser escenas muy cómicas, pero a su vez pues patéticas, y bueno, pues no es la oposición que México se merece. Ojalá hubiera pues algo más constructivo, pero pues tampoco tienen mucho que ofrecer. O sea, pues es las mismas políticas neoliberales, programas focalizados, Fox diciendo estupideces de a trabajar huevones y cosas de ese estilo. Pues no se ayudan, ellos tampoco, o Claudio Xochitl González diciendo pues que los maestros son unos delincuentes. Pues la verdad es que no tienen mucho que ofrecer, y creo que esta es una gran oportunidad para la Cuarta Transformación de ahora sí lograr la mayoría calificada, barrer en el Poder Judicial, barrer en estos órganos constitucionales supuestamente, bueno, autónomos, pero del pueblo, y pues se abren más posibilidades para 2024. Y bueno, pues muchas gracias, Luis, qué gusto coincidir con Alina, con Manuel, con Quique, que no lo conocía. Bueno, ya veo que lo sigue en redes, pero no me había tocado coincidir con él. Y pues bueno, pues a mí me encuentran ahí en X, o como se llame esto, ex Twitter, o como sea, en la @ de B. Aramburu Cano. También me encuentran en las cápsulas de Economía con Sazón, que salen todos los martes. Esta semana tuvimos una explicando precisamente de qué es el neoliberalismo. Y pues también en Lo Más Absurdo en los Medios por Capital 21, los sábados a las 4:30. Mi querido Manuel, como dice Víctor, estamos con las tortillas calientitas. Vicente Fox acaba de publicar un tuit muy singular sobre pues esto que ya se perfila como lo que será la estrategia mediática del bloque opositor. No más desigualdad, pobreza, violencia, feminicidios, corrupción, discriminación. Dice, mucho más empleo, mucha más salud, inversión y crecimiento. Mal conjugado, Luis. Está mal conjugado. Mira, mucho, sí, más educación. Sí, pues educación es femenino, digo, bueno. ¿Cómo lo ves, mi querido Manuel? Ah, bueno. ¿A cuántas? Te hago una pregunta, mira, te la reviro de periodista a periodista. Aquí sí nos vamos a leer la mano. ¿A cuántas personas les ha levantado la mano Vicente Fox, Luis? A todos se las levantó. A todos. A Nieto, a todos. A Lili Telles se la acaba de levantar. Pero además, mi querido Manuel, Vicente Fox parece tener un mal tino a veces, ¿eh? Sabe de mal agüero. Es el Vargas Llosa mexicano, exactamente. Sí, bueno, pues apoyó al mejor preparado Mida, acuérdate cómo andaba, y se la levantó a Lili Telles.
y ahora se la levanta Xochitl. Entonces podemos decir, con este tuit mal conjugado que pudo haber sido escrito bajo el influjo del más agudo Kush, el que entendió, consumido por Snoop Dogg, el mítico rapero estadounidense, no tiene sentido, pero bueno, lo que hizo Vicente Fox desde esa campaña del 99 y 2000 no ha tenido sentido nunca, ¿no? Entonces, estamos viendo ya no solo la decadencia del PRI, sino la decadencia de un sistema político, ¿no? Si en el 2018 se les dio la estocada final, ahorita ya es hora de echarle cal y arena encima al cadáver, ¿no? Porque lo que va a pasar es que van a dividir las bases de este Frankenstein de Claudio X González, del PRIAN-RD, bueno, el RD ya nomás es algo anecdótico, y van a tener una mala candidata que se la va a pasar diciendo ocurrencias, haciendo payasadas, y pues más allá del 20-25% de la población de México muy respetable que les gusta Chumel Torres y La Corneta y Eugenio Derbez y esta gente pues que le gusta la comedia de pastelazos, la payasada, el sainete, pues no va a levantar. Yo creo que va a haber mucho abstencionismo de los opositores. A un sector del PRI no le convence Xochitl, y a un sector del PAN tampoco les convence porque se les hace muy progre, ¿no? Muy pro aborto, muy buena ondita. Entonces lo que va a pasar es que no va a salir a votar la gente, o va a votar por MC. Y si MC les da un susto y les anda disputando el segundo lugar y se consigue esta mayoría calificada con los 3 partidos de la alianza, Morena, Verde y PT, luego que no anden llorando por ahí del 5 o 6 de junio del 2024, que no anden llorando los resultados, que no anden llorando que hubo elección de Estado, porque tuvieron la posibilidad de tener una buena candidata, mejor que Xochitl, que era Beatriz, la desaprovecharon, y que no lloren como niños lo que no supieron defender como hombres y mujeres. Tus redes, estimado Manuel. Sí, mis redes es @Manuel_Ibarra, ahí en Twitter X, y pues me gustó lo de los 4 fantásticos. Yo era fan, sigo siendo fan de la mole, de su personaje. Entonces sí, no, pues muy buena analogía. El hombre fantástico, la antorcha humana, unos cracks. Entonces pues ahí nos vemos. Pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, Alina, doctor Luis, Vicente, que por ahí anda, y pues a la gente del chat. Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias. Y Enrique, pues cerrando esta conversación, prácticamente te digo, en tiempo real, viene duro el embate de la oposición. Claudio X González va a echar su resto. No sé si ese resto sea suficiente para ganar o no. Pues si ese resto tiene que ver con los personajes de siempre, como Fox, que ya es que solitos se humillan en público. Si tiene que ser ese resto, más los que vengan con Madrazo y su medio y todos estos personajes que están necesitados de que regrese lo de antes, pues yo creo que las tienen de perder, porque pues desafortunadamente cuando analizamos las encuestas no serias y serias en general de lo que tiene que ver con el próximo año, sin mencionar candidatos y solamente partidos, pues Morena y la Alianza son los que tienen el mayor porcentaje de probabilidades de ganar la elección. Entonces yo no entiendo qué buscan lograr con esto, ¿no? Y evidentemente pues todos estos personajes no les va a quedar más que apechugar y como dice Manuel, van a llorar porque otra vez van a perder lo que les quedaba, ¿no? Es como en el póker, se van a quedar perdiendo todo lo que habían apostado que iba a ser, y desafortunadamente para ellos, una vez más, se van a enfrentar a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, pero no como ellos siempre han querido denunciarlo, sino porque el mismo presidente les dijo cuál iba a ser el candidato hasta ellos, se los dijo en su cara, y eso es algo que tenemos que tener muy, 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 muy claro. La oposición, con esta decisión, queda demostrado que no tiene ni pies ni cabeza, que se dejaron llevar por el canto de las ideas de los empresarios, de Claudio X González, que pudo más el odio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dejaron fuera a un perfil de la vieja guardia de la política de este país, porque también no hay que decir que Beatriz Paredes es una
persona que van a cambiar el expertise de la política y de la gobernabilidad de este país. Sin embargo, es un perfil que es literalmente un 100% gen priista, y ese gen priista lo están acabando el mismo Alito Moreno, y la historia los va por terminar de juzgar. Y como dice Manuel, en una de esas, el Movimiento Ciudadano les quita el segundo lugar, porque así como van las cosas, yo creo que Movimiento Ciudadano, bajita la mano, va a estar ahí peleándoles el segundo lugar, y si se los terminan por ganar, no les cuento lo que se viene el próximo año, no solamente en el tema presidencial, sino en el tema de los congresos y los estados. Así que hay que estar muy, muy al pendiente de ese movimiento que vaya a ser Movimiento Ciudadano, porque de ahí va a partir todo lo que va a seguir para la oposición, en este caso el PRI, PAN y PRD, y el PRD en una de esas, y le damos sepultura en el 2024. Ahí lo dejo en la mesa. Y como siempre, mis redes sociales, Luis Guillermo, @EnriqueLego en Twitter, con el Lego al final en 0. Yo soy Enrique Lego en Facebook y en Instagram, @EnriqueLego, y las redes de Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, y en nuestro canal de YouTube también, para que nos sigan ahí y nos acompañen día con día. Y como siempre, agradecerle a Vicente, a ti, Luis Guillermo, este espacio, a Lina, al doctor Víctor y a Manuel, de estar con todos ustedes aquí en Sin Censura Nocturno. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los 4 verdaderamente talentosos analistas y explicadores de la actualidad política y de la actualidad social de nuestro país. A ver si me ponen a los 4 fantásticos ahí en la pantalla. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor poder analizar con ustedes en tiempo real, tortillas calientitas para todos. Gracias infinitas por su talento y por su disposición. Y a usted que nos ve aquí en Sin Censura Televisión, quédese. Mire, ahorita viene la mesa de análisis con Contralínea, la mesa de investigación con los colegas Nancy Flores y Miguel Vadillo de Contralínea. Vienen con 3 temas muy interesantes: el conflicto de los ministros que litigan en contra del presidente López Obrador en la Corte. Ya sabe usted cómo se las gastan, pues están haciendo pues la doble cachucha. Ya ve que no se les da la doble cachucha de litigar en contra de las instituciones o los hombres del Estado mexicano, y al mismo tiempo dirimir las controversias que se presentan precisamente contra estas instituciones. Norma Piña amenaza pues con elecciones no pacíficas. Esta ministra presidenta, que es demasiado visceral, demasiado animosa en términos públicos, y Tomás Herón, el perseguido político, según él, del gobierno del presidente López Obrador. Y más tarde, una conversación que tuvimos con 2 dirigentes del movimiento magisterial de Coahuila, los doctores Claudio Escobedo y José Luis Ansúrez, con quienes charlamos pues lo que está pasando en Coahuila. Los niños de Coahuila no tienen libros de texto porque el gobernador decidió pues que no tuvieran libros de texto, y esto está desencadenando no solo una protesta social que va creciendo, sino incluso ya una movilización que se plantea pues tomar las calles de Coahuila para exigir que se distribuyan los libros de texto gratuitos